Viví una experiencia sobrenatural acerca del arrebatamiento de la iglesia y esto fue lo que sucedió. Hoy les voy a contar, esto me pasó hace 2 años, realmente lo tenía guardado, pero hoy es el día en que debo contarles esta experiencia. Y es que yo viví una experiencia sobrenatural con el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Un día yo le pregunté al Señor y le dije orando que quería que Él me diera una vivencia, una experiencia, mostrándome lo que sucedería en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y esto sucedió porque yo he visto muchos testimonios de muchas personas que han tenido estas vivencias y que han contado a través de los medios, a través de radio, en internet. Tú puedes encontrar miles de experiencias y personas que han vivido esta experiencia y han contado su testimonio. Y por este motivo un día, aunque el Señor me ha permitido vivir muchas experiencias sobrenaturales, nunca había tenido una experiencia acerca del arrebatamiento. Y un día yo le oré a Dios y le dije que por favor quería que me mostrara algo acerca de ese día. Y pasó que un día, llegando yo de la iglesia en ese momento, era un sábado en la tarde, recuerdo, me acosté a dormir. Eran como las 3 de la tarde justo en esa hora y yo había madrugado para hacer unos ensayos y una serie de cosas. Y llegué cansada y dije, me voy a acostar a dormir un rato. Cuando yo me acuesto a dormir, comienzo a vivir esa experiencia. Y fue en el lapso de prácticamente una hora, o menos de una hora, que yo pude recostarme a dormir. Y esto fue lo que sucedió. Bueno, en el sueño, yo prácticamente entré a vivir esta experiencia, pero no fue un sueño, fue una experiencia vivida, fue una experiencia sobrenatural. Hay momentos en que en este camino uno aprende a diferenciar cuándo son sueños lo que uno vive y cuándo son experiencias sobrenaturales, cuándo es algo que estás viviendo en el espíritu y cuándo es solamente un sueño o una visión que pudiste ver. En este caso era algo que yo estaba viviendo físicamente, donde podía sentir las emociones, podía ver lo que estaba pasando y podía escuchar la voz de Dios. Fue así como sucedió conmigo. Y en esta experiencia Él me llevó a prácticamente 3 o 4 escenas que viví, como 4 episodios en ese momento donde Él me mostró diferentes cosas que estaban sucediendo o que sucederían en este momento o en este tiempo. Y una de esas escenas, la primera, fue un momento de mucho caos. Fue dentro de una casa que desconozco, no sé qué lugar es, pero sé que estaba en esa casa y estábamos personas, también otras personas que yo sé que son personas cristianas. Creo que Él me mostraba varias personas cristianas que conozco dentro del sueño, queriéndome mostrar que éramos todos nosotros en algún momento corriendo a ciertos lugares o como resguardándonos en ciertos lugares. Y me encontraba en una de esas casas y en ese momento, en esa escena, Él me estaba mostrando cómo iban a haber muchos espíritus rodeando, como espíritus, como que el mundo espiritual se iba a poner más activo. Y en medio de esa situación que estábamos viviendo en ese momento, los espíritus malignos iban a estar más fuertes, iban a estar como moviéndose prácticamente que los podíamos sentir muy cerca, queriéndonos hablar, queriéndonos burlarse, queriendo entorpecer lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces me encontraba en esa casa y de repente estábamos encerrados. Y recuerdo que en ese momento afuera estaba sucediendo mucho caos, se estaban moviendo muchas cosas, estaban pasando cosas fuertes fuera de la casa y yo sabía y tenía entendimiento en ese momento que no podía abrir la puerta, que tenía que estar ahí encerrada. Y justo en ese momento, mientras yo estaba sentada en un lugar, empieza a mostrarme la parte espiritual. Vienen unos espíritus a rodearme. Había alrededor mío en ese momento un espíritu como queriéndome tentar y en ese momento yo lo podía saber, lo podía entender, que ahí mismo yo reprendí el espíritu en ese instante de la situación, porque era como que era muy vivencial, era como que los podíamos discernir más rápido en ese momento. También al otro lado, cuando yo volteo a mirar, yo veo unos amigos, unas personas conocidas aún de la parte cristiana y estas personas se estaban riendo. Habían ellos como unos espíritus burladores que se estaban burlando como en el momento de lo que estaba pasando. Y también de repente llegan a esa casa y tocan la puerta y eran 2 personas, uno que lucía como enfermo, me lo mostraba como de color verde, como representando una enfermedad, y había otra persona que estaba toda golpeada y me quería mostrar como que era un amigo mío de hace muchos años. Y sí me lo mostró con la cara de una persona que conocí en mi niñez, pero que hace muchos años no hablo con esta persona. Y esta persona me hablaba queriéndome persuadir para que yo abriera la puerta. Y en ese momento el Señor me decía, no abras, estos son espíritus engañadores. Y esa fue la primera escena que me mostró en esa vivencia que yo tuve. Y recuerdo que yo les dije, no puedo abrirles la puerta. Y ellos me rogaban y me decían, por favor, ábrame, pero era fea la situación porque era que afuera se veía como
como que estas personas estaban en mucho peligro y desesperadas tocaban para que le abriera la puerta, pero el Señor no me permitía abrirla porque me decía que eran espíritus engañadores que querían entrar, que en ese momento no podía abrir la puerta absolutamente a nadie. Y así pasó la primera escena. Luego de esa escena, nuevamente pasamos a una segunda escena. Y en esta segunda escena el Señor me muestra que había una persona que era la que nos estaba como sustentando. En el transcurso del sueño Él me iba diciendo ciertas cosas, Él me iba hablando para que yo pudiera entender lo que estaba viviendo en ese momento. En la segunda escena estábamos nuevamente en una casa y recuerdo que entra un hombre alto, acuerpado, y este hombre tenía como un secretario, como alguien que estaba a su lado, que era el que llevaba como una agenda y estaba detrás de él. Y esta persona parece que era la persona que nos dotaba allí donde estábamos, parece que él era el que nos ayudaba con todo el tema de la provisión, nos traían provisiones, nos traían como lo de las necesidades básicas, por decirlo así, como eran los que se encargaban de darnos tal vez comida, suplementos, cosas que necesitábamos en ese instante. Y recuerdo que en ese momento algo hacía falta ahí donde estábamos y yo estaba indispuesta porque nos estaba haciendo falta algo y yo me quise acercar al hombre para decirle, mira, nos hace falta X cosa, no recuerdo en este momento, pero por decir papel o comida, era lo que yo quería decirle al hombre en ese instante. Y cuando yo fui a decirle eso, viene la persona que hacía a la vez como de secretario y me frena y me dice, no puede hablar con él porque es por orden, me dice él, es por orden, es por cita. Y en ese momento yo obviamente me sentía frustrada y entonces salí. En la escena eso era lo que el Señor me permitía ver, que yo salí y me quise ir como a buscar el carro afuera de la casa donde estábamos para ir a buscar qué hacer, a ir a buscar cómo traíamos las cosas que necesitábamos de alguna manera. Y esa escena me enseñó, me mostró que íbamos a estar dependiendo de alguien. Es como si el grupo de personas cristianas que estábamos corriendo de un lugar a otro, en ese momento estábamos dependiendo de alguien que nos estaba apoyando en la provisión, como trayéndonos las cosas que necesitábamos y ayudándonos, por decir así, como en los refugios que nos encontrábamos en ese momento. Es lo que me mostraba el sueño. Y en ese momento salí corriendo, me acuerdo que salí como a querer buscar cómo solucionar. Y cuando yo salgo hacia el carro, me muestran la imagen de que mi carro en ese momento se encontraba todo desvalijado. Como que todas las partes de afuera bonitas del carro no estaban y veía el carro como en latas. Y en ese momento yo salí, yo dije, ay Dios mío, ¿cómo está mi carro? ¿Qué pasó con el carro? ¿Cómo me volvieron el carro? Recuerdo que yo dije en el sueño. Y el Señor me habla y me dice, ¿y qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Así fue la voz que yo escuché. Me dijo, no puedes hacer nada. Es así. Y en ese momento el Señor me quiso explicar que simplemente era algo que iba a pasar, era algo material, se iba a perder y que no podíamos hacer absolutamente nada, que era lo que tenía que pasar en ese instante y que simplemente había que continuar, como fuese, como fuera, había que continuar prácticamente sobreviviendo a todas estas situaciones. Pues parecía que en ese momento, obviamente el carro y esto que me estaba mostrando era que iban a haber situaciones de vandalismo, donde personas, obviamente, con malas intenciones iban a estar también haciendo daños, robando, etcétera, etcétera, en medio de estas situaciones o en medio de esta situación de turbulencia antes del arrebatamiento. Después de esto, ya ahí queda esa escena. Luego viene una tercera escena donde me muestra que estamos corriendo, estamos todos en un vehículo, vamos en un vehículo y iba con varias personas cristianas. Nuevamente me muestra que íbamos varias personas cristianas. Tratando de ir de un lugar a otro. Parece que ya la casa donde estábamos no podíamos estar más y teníamos que ir a otro lugar o ir a buscar otro refugio. Y algo había pasado porque la parte de afuera estaba como en, por decir, en ruinas en cierta manera, pero era como si hubiese sucedido algún desastre natural o algo así, donde las calles estaban, las carreteras estaban como en zona montañosa, estábamos como en zonas montañosas y como donde había sucedido como algún desastre también, entonces los caminos eran bastante difíciles. Y nosotros nos encontramos en un vehículo como una camioneta grande, por decir, o estilo van o camioneta, y íbamos todos ahí, y recuerdo que en esa escena me mostraba a la persona que iba manejando, iba un pastor, iba al lado otro amigo manejando y yo iba en el medio, y estábamos en ese camino, en esa zona montañosa, y recuerdo que en ese momento la persona que iba manejando decía, no puedo, no voy a poder, esto está difícil, nos vamos a salir, nos vamos a caer. Estaba muy nerviosa esta persona que estaba conduciendo, estaba muy nerviosa y decía como que nos íbamos a salir, porque se veía que estábamos como en una zona montañosa y al otro lado era como si hubiese un abismo, que si dábamos un mal paso podíamos accidentarnos.
Y en ese momento yo me encontraba aquí en la mitad y yo les digo a las personas que van manejando, a las personas que van manejando y le digo, tranquilo, tranquilo, dale, 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 que nada nos va a pasar. Le digo yo, nada nos va a pasar, el Señor está con nosotros. Y que seguimos andando, andando. Y era como un momento en donde el Señor me mostraba que ahí yo estaba intentando o me estaba usando para dar ánimo en ese instante, entendiendo que en ese momento estábamos bajo las manos de Él y que fuera lo que pasara, nada nos iba a hacer daño porque estábamos en el camino y en el propósito y solamente en el tiempo de la espera a que ya Él viniera por nosotros. Cuando pasa esto, finalmente logramos llegar a un lugar. Recuerdo que era otra casa que ubicamos para refugiarnos. Cuando ya llegamos ahí, todos nos bajamos del vehículo y todo. Recuerdo que había un madero como así completo parado en el lugar. Y que yo me bajé allí bastante agotada. Las otras personas iban adelante, yo me quedé atrás caminando sola, iba llegando hacia el madero y yo llego al madero y recuesto la cabeza. Y en ese momento yo me puse a llorar. Y ahí escucho la voz del Señor cuando Él me dice, estás muy agobiada, estás cansada. Me dice que en ese instante me enseña que lo que estaba pasando en ese momento, en esa situación ya de estar corriendo de un lugar a otro, de estar nosotros tratando de sobrevivir y buscar lo que necesitábamos, ya en ese momento yo me encontraba fatigada, me encontraba cansada y esto me lo dice Él en el sueño. Luego de esa escena ya pasamos a esta otra casa donde llegamos y ya fue la escena final de antes del arrebatamiento. Y recuerdo que estábamos, en esa escena a mí me mostró el arrebatamiento de día. Yo no vi nunca oscuro, yo lo vi de día, como si fuese un mediodía, algo así. Y yo me encontraba como cocinando. Recuerdo que estaba parada en un lugar esperando que una olla estuviera terminando de prepararse la comida, lo que se estaba haciendo ahí, y estaba en un fogón de leña. Había un fogón de leña, yo estaba cocinando en una olla y yo tenía celular. En ese momento estaba viendo como el celular y esperando que la comida o lo que había ahí se cocinara. Y lo estábamos cocinando con leña, era como una cocina improvisada y con madera. Y en ese instante ya era como que yo sabía que ya en cualquier momento el Señor iba a llegar, que en cualquier momento ya Él nos venía a recoger, en cualquier momento era el arrebatamiento, era como un momento en donde ya simplemente nos encontrábamos esperando. Ya en esa zona, en esa área, ya estábamos seguros, estábamos sobreviviendo y estábamos solo esperando que en cualquier momento Él llegara por su iglesia, por nosotros, y sabíamos que era el momento ya del rapto, que ya estaba muy cerca y que simplemente cualquier día de esos días podía ser. Y en ese momento yo me encontraba esperando lo que estaba cocinando, esperando, mirando, recuerdo como del celular, tal vez algo estaba yo en la mano mirando, cuando de repente yo escucho el sonido de una trompeta, pero era un sonido que realmente yo no les puedo explicar, era como que tú lo sentías cerca, pero a la vez lo sentías muy lejos, pero era un sonido que todo el mundo lo podía oír, o sea que era tan intenso, era intenso, pero armonioso. No sé cómo explicarles eso, pero es como la escuché. Y la escucho a lo lejos, pero ahí. En ese momento, yo escucho la trompeta y yo digo, el Señor llegó. Y a mí me entró un temor tremendo, que fue algo que me permitió vivir esa última escena y sentir, en esta vivencia espiritual creo que Él me estaba llevando a sentir todas las emociones y la parte espiritual que podía vivir en ese instante y Él me las iba explicando. Y en esa última escena yo sentí mucho miedo, yo sentí temor y yo recuerdo que apenas escuché la trompeta yo supe que era el momento, que era la final trompeta y que el Señor había llegado por nosotros. Y en ese momento yo empecé a clamarle y yo le decía, Señor, llegaste, por favor, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Yo le decía, no me dejes aquí, yo no quiero quedarme aquí, no me dejes, por favor, te lo pido, no me dejes. Y yo empecé a clamarle, no me vayas a dejar, quiero irme contigo, porque sabía que era la trompeta del arrebatamiento. En ese instante yo escucho que el Señor me dice, sal, corre y sal de la casa. Entonces yo intenté devolverme, tal vez como agarrar el teléfono, como agarrar algo que tenía en la mano, y Él me dice, no te devuelvas, sal. Y yo empiezo a correr, y en el camino que yo corría era como si yo quería ir hacia la calle, de la casa hacia la calle, buscando el cielo, buscando la salida de manera que lo pudiera alcanzar a Él y que no me fuera a dejar. Y recuerdo que en todo ese camino yo con mucho miedo solo iba corriendo y le decía, no me dejes, no me dejes, no me dejes aquí, llévame contigo, no me vayas a dejar, yo no me quiero quedar aquí. Y que yo corría y corría y corría. Y salí, logré salir. Y cuando yo salgo, en medio de ese temor que sentía en mi corazón, porque sentía un temor, el temor de poder quedarme, en ese instante sabiendo que ya era la hora, sentía ese temor de que de pronto me fuera a dejar. Y yo lo que le decía era, no me vayas a dejar aquí, por favor, no me dejes aquí. Y yo corrí y salí. Y cuando yo salgo al cielo a ver como el paisaje de afuera, veo de repente un niño que está así, él lo está levantando y el niño está siendo llevado hacia el cielo.
y el niño me estira la mano en ese momento que yo soñé, que yo tuve el sueño. Es un niño que conozco y él también me lo referenció a él en ese momento del sueño. Y yo veo el niño así, y cuando yo veo el niño como que una paz me regresa, porque yo tenía mucho temor de quedarme, pero el niño me ve a lo lejos cuando él va flotando, que el Señor como que lo va llevando, empieza a arrebatarlo, y yo lo logro ver. El niño me estira la mano y me dice, Vivi, ven, Vivi, ven, y me estira la mano para que yo se la tome a él y me vaya con él. Y en ese instante a mí me regresa la paz de una manera impresionante, porque mi temor era quedarme. Era el Señor, no me deje, no me deje, no me deje. Entonces cuando el niño me dice, Vivi, ven, y me estira la mano y me hace una sonrisa, a mí viene una paz y una llenura del espíritu impresionante, y en ese momento yo entendí que me iba, yo entendí que ya me iba con el Señor. Y yo estiro la mano a agarrarle la mano al niño en el aire, y de repente yo me volteo y sale un destello. Yo veo lo que está pasando, me veo a mí misma, por decirlo así, en la experiencia sobrenatural. Logro ver el destello de justo el momento del arrebatamiento, el destello y el sonido que escuché. No sabría explicárselos, pero bueno, eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón, ese sonido del destello. Y yo me veo cuando de repente agarro la mano del niño, floto y viene el destello y me desaparezco. Y veo una luz fuerte así que resplandece y yo me desaparezco. En ese instante, todo se queda en negro automáticamente dentro del sueño, dentro de la experiencia que estoy viviendo. Todo se pone en negro, se oscurece todo como si fuese un televisor prendido que de repente lo apagan. Sucede eso, lo apagan, queda todo en oscuro. Ya, yo veo que me voy y escucho un cronómetro corriendo muy rápido, haciendo como la manija de un reloj. Muy rápido, tic-tac, 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 tic-tac. Pero lo escucho muy clarito el cronómetro. Y en ese instante me despierto. Y allí fue el final del sueño. En ese momento yo me despierto y estaba completamente llena de lágrimas. Había llorado, me desperté llorando obviamente. Y esa fue mi experiencia que Dios me permitió vivir acerca del rapto de la iglesia y el momento en que literal pude ver el arrebatamiento. Este sueño me permitió ver la parte espiritual, me permitió ver que como iglesia tenemos que estar preparados para avanzar como un solo reino en el momento que esto acontezca o que vengan muchas de estas situaciones que no están muy lejos a acontecer, donde vamos a tener que salir adelante juntos como iglesia, donde vamos a tener que salir a refugiarnos, a sustentarnos, a tratar de protegernos, y esto fue lo que vivencié en esto. Creo completamente en que nosotros pasaremos un tiempo en donde la iglesia como iglesia va a ser perseguida, pero también va a ser protegida. Y vamos a tener que estar preparados para esto. Esto es lo que yo pude ver en este sueño, es lo que Dios me mostró en esta vivencia espiritual, tal cual como la viví. Y que sí, el arrebatamiento de la iglesia va a ser en medio de tiempos de tribulación. No de la gran tribulación, no de la ira del Señor, pero sí en tiempo de tribulación antes de la venida del Señor. Entonces quiero compartir con ustedes qué dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es uno de los versículos escritos en Tesalonicenses que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, uno de los más importantes. Y este versículo nos habla que en el momento que suceda esto, dice claramente que es en la final trompeta. Perdón, no, este no es el de Corintios. En este dice que cuando Él venga, con esa voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice, descenderá. Y primero los muertos en Cristo resucitarán. En el momento del arrebatamiento, la palabra de Dios dice que las personas que ya están muertas, en ese instante van a resucitar. Aquellos que murieron en Cristo, o sea, que murieron habiendo conocido al Señor Jesús y habiéndolo recibido en sus vidas, habiéndole creído a su palabra, ellos resucitarán. Y dice que en ese momento los que estamos vivos, y dice los que hayamos quedado, es decir, van a venir muchas situaciones en donde mucha gente va seguramente a partir, a morir antes de ese tiempo. Por eso Él dice en ese instante, los que hayamos quedado,
juntamente con los muertos en Cristo nos levantaremos y será el momento del arrebatamiento. Y este es el momento que los cristianos estamos esperando. Por eso nosotros hablamos del arrebatamiento, por eso nosotros hablamos de que Cristo viene, por eso es que hablamos de que esto es lo que estamos esperando, que es el próximo acontecimiento que esperamos después de todas las profecías cumplidas. Y esto se los quiero decir porque es una parte importante que tenemos que tener en cuenta para entender en qué punto estamos, hacia dónde vamos y qué esperamos como hijos del Señor. Primera de Corintios 15, del 51 al 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí es donde la palabra habla de la final trompeta y que ese es el momento justo en donde la iglesia será arrebatada. Y habla también de una transformación, porque en el momento del arrebatamiento, en el momento que dejamos esta tierra, pasamos a ser transformados para la vida eterna. Y cuando la palabra de Dios se refiere a no todos dormiremos, habla de que no todos vamos a morir, o sea, no todos vamos a estar muertos. Habrá gente que en ese instante estará viva para vivir la experiencia del arrebatamiento. Habrán otros que ya habrán muerto y serán resucitados. Cuando la palabra de Dios habla de dormir o dormiremos, habla de la muerte. Por eso para Dios la muerte es un dormir, un descansar en la paz del Señor. Mateo 24, 30, 31 también dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Este versículo de Mateo habla nuevamente de la venida de Jesús, pero ya este momento no es el arrebatamiento, ya este momento es la segunda venida de Jesús, y es algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante. El arrebatamiento y la venida de Jesús son dos eventos diferentes. Primero es el arrebatamiento y seguido al arrebatamiento es la segunda venida de Jesús, que es cuando ya Él viene a tierra al juicio final. Y en ese momento ya la iglesia no debería estar en la tierra. Y esto es lo que habla Mateo 24. Allí es cuando describe que Él vendrá con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz para juntar a todos sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí es cuando dice: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo viniendo entre las nubes. ¿Por qué lamentarán? Porque esto habla específicamente también de Israel o de todos aquellos que no creyeron en el nuevo pacto, que no creyeron en Jesucristo. Y hablan que en ese momento, cuando ya lo vean nuevamente regresando, es cuando ellos se van a lamentar por la incredulidad. Pero en este momento, ya el pueblo, aquellos que se quedaron del arrebatamiento, tuvieron que vivir cosas muy extremadamente fuertes para llegar hasta ese instante de la segunda venida. Juan 14, 1, 3 dice: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, dice el Señor. Así que hoy quiero compartir con ustedes este testimonio tan lindo, esta experiencia que Dios me permitió vivir y que me regaló. Y quiero decirles que hoy tenemos aún la oportunidad de recibir la gracia, hoy tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo, de entender que Él es nuestro Salvador, que es el que dio la vida por nosotros, que es aquel que murió por ti y por mí para darnos una vida nueva, para darnos una vida en santidad, libre de pecado, que solamente está esperando que le busquemos de todo corazón, que le creamos, que confesemos con nuestra boca que Él es el Señor y Salvador, y que nos arrepintamos de nuestros pecados y nuestra vieja manera de vivir para avanzar hacia la eternidad. El arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. La venida de Cristo está muy cerca. Asimismo, el posicionamiento del anticristo en la tierra, donde van a ser momentos supremamente duros. Estamos viviendo una temporada en donde este año 2025 es un año de un antes y un después. Es un año donde la historia va a seguir cambiando y cada vez los próximos 3 años son aún más fuertes, porque el cumplimiento profético de la palabra de Dios se está dando al pie de la letra y lo estamos evidenciando con las guerras que están sucediendo en este momento, que además son bíblicas. Por eso es importante que estemos conectados con la palabra. Hoy en día hay internet, hoy en día es muy fácil poder estudiar la palabra de Dios. Hoy en día solo necesitamos sacar el tiempo, dedicar un tiempo, disponernos de todo corazón a querer aprender y a querer buscar al Señor y a querer conocerlo. La palabra de Dios es la voz de Dios. Allí está escrito todo lo que el Señor a través de su Santo Espíritu nos quiso regalar, nos quiso enseñar y nos ha permitido que conozcamos aún todos los misterios
no están allí, pero muchos de ellos tú los puedes conocer cuando tienes al Espíritu Santo. Te pido que hoy creas, que entregues tu vida al Señor, que estás a tiempo de una vida nueva, que estás a tiempo de entregar tu corazón y tu vida al Señor para avanzar a lo que Él tiene preparado para ti, para avanzar a esa vida con propósito en el Señor, con plenitud. La venida del Señor está muy cerca. El arrebatamiento hoy está más cerca que nunca. Y sí, muchos años hemos venido hablando de este tema, muchos años otras personas han venido hablando de este tema, pero el Señor ha sido paciente porque si no fuese así, muchas almas se perderían, muchas personas se perderían. Cada vez el mundo está más frío en el amor, cada vez el mundo está más contaminado porque, como Él me lo mostró en este sueño, los espíritus malignos cada vez también toman más territorio y se apoderan más de las personas cuando abren las puertas a través del pecado. Entonces hay más contaminación en el ambiente, hay más espíritus de hipocresía, falsedad, murmuración, vanidad, falta de amor. Y todas estas cosas, falta de identidad. Todos estos espíritus empiezan a tomar territorio y hacer que las personas pierdan el norte que es Jesús. Hacen que pierdan el fundamento que es Cristo Jesús. Tu fundamento de vida es Cristo Jesús. Por eso hoy quiero invitarte a que creas en Él. La palabra de Dios dice que Él ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer para recibir la salvación? Creer en el Señor Jesús. Créele, búscalo. Comienza a conocerlo. Seguido a esto, vendrá en tu vida un cambio por sí solo. Por el amor que tú vas a empezar a conocer de Dios en tu vida. Pero es tiempo de que busquemos, porque la palabra de Dios se está cumpliendo y el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Pero ¿quiénes irán al arrebatamiento? Aquellos que han decidido creerle al Señor y mantener la fe firme, aún sobre todas las circunstancias que sucedan, porque van a venir circunstancias fuertes, donde vamos a tener que tener mucha fe. Y literal vamos a ser probados en la fe para mantenernos firmes y pacientes hasta el final. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, y si esto le impactó a tu vida, por favor compártelo con otros para que puedan conocer esta historia, este testimonio, este sueño que el Señor me permitió vivir, y para que puedan escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.